Miércoles, ya tradicional miércoles de México Ambidioso. Señor productor, ¿lo lanza usted o lo lanzo yo? ¿Lo lanza usted? Excelente, muy bien. Pues vamos a este miércoles de México Ambidioso con mi querido Manuel Pedrero. Mi muy querido y estimado y admirado jovenzuelo Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Mademoiselle me llamé, buenas noches, un honor de nuevo estar en tu programa y pues te envío un fuerte abrazo al igual que toda la audiencia. Pues un fuerte abrazo, mi querido Manuel Pedrero, y tenemos que entrar con el tema de los periodistas, porque incluso va de la mano con el tema que me habías propuesto, que es esta investigación que lleva Álvaro Delgado a la mañanera. Yo rescato que ya habría sido revelado los intereses detrás de Latinos por Julio Cerroa, ya habría mencionado a los Olamendi y todo esto, a los intereses del PRD, de Silvano Aureoles, particularmente en Michoacán. Pero quiero empezar con esto porque, bueno, yo no sé si tenga alguna relación, espero que no, pero mi querido Manuel Pedrero, tú eres de Tabasco y reviven a esa momia tabasqueña y a sus familiares, particularmente al Junior, por ser quienes están detrás de Latinos. ¿Cómo toman estas noticias? ¿Se les hace raro? Pues sinceramente muchos de nosotros, me incluyo, creíamos que Roberto Madrazo pues ya estaba retirado. De hecho lo comentamos hace mucho tiempo cuando hablamos precisamente de la censura que quería imponer el INE a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, e incluso hablamos precisamente, no sé si te acuerdas, de Roberto Madrazo, en el cual te mencionaba que en una propia entrevista que ofrece a Telereportaje aquí en Tabasco, él menciona que la elección del 2006 fue un fraude electoral perpetuado por Felipe Calderón. Y yo te decía, si un actor político que fue precisamente uno de los partícipes en esa elección te dice que hubo un fraude electoral que sostiene tanto Felipe Calderón como el INE de que no fue así, pues te da clara cuenta de que estamos ante un hombre que sabe muy bien de dónde viene, meme. Roberto Madrazo, como te lo dije allá, te lo vuelvo a repetir acá, es un hombre que consolidó su carrera política a base de traiciones. Ese es el emblema de su carrera política. Así fue a través de cómo subió. Y uno de sus últimos, pues, digamos, espectáculos o momentos nobiliarios fue cuando en 2005, cuando se estaban peleando las precandidaturas en el PRI, justamente fue Roberto Madrazo y Arturo Montiel. Bueno, era un espectáculo cuando el PRI se reunía ahí, Roberto abrazaba a Arturo y Arturo a Francisco Labastida y todos eran amigos y paz, y luego viene el golpe mediático. Sí, se reparten mucho amor y cosas debajo de la mesa, pero mira, lo sustancial aquí es que el punto es que ya tenía una bomba mediática preparada, que eran las lujosas propiedades de Arturo Montiel, y ese es el golpe, ¿no? Así es la forma de hacer política de Roberto Madrazo. Viene el hecatombe, pierde, nadie ya ubicaba hasta hace poco a Roberto Madrazo, y no se me hace coincidencia que el mismo día que Ciro Gómez Leiva, que ya ves que qué peligroso es ser entrevistado de Ciro Gómez Leiva, ¿verdad? O sea, si tú te sientas enfrente de Ciro Gómez Leiva, aunque no hayas hecho nada, probablemente acabes en prisión. Ahí tienes a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a Genaro García Luna y ahorita a Roberto Madrazo. Yo si fuera Roberto, sí me estaría preocupando, porque la verdad, ese como que trae mala vibra. Entonces ahí mantengan la sana distancia y iban a hablar del libro. Sale la nota, la primera nota de Álvaro Delgado en Sin embargo, vaya lo que se perdió proceso en esta primera publicación, que no, como él menciona, no se le ocurrió de una semana para atrás, o sea, no, es meses de arduo trabajo de investigación periodística, conectar los vínculos empresariales para que lo que en un principio inició, como tú ya lo mencionabas, nuestro buen Julio Cerroa, que él dejó las bases cimentadas de esta investigación, Álvaro las profundiza y la bomba es precisamente Roberto Madrazo. Te mentiría si en el Tabasco, pues los ciudadanos o los que estamos más o menos metidos ahí hubieran sabido algo.
no se sabía absolutamente nada porque, te digo, Roberto Madrazo ya era el muerto. Precisamente tú dices que ya lo reviven. Entonces, ahí es muy importante que se den a conocer ciertos puntos de quién es este personaje y concretamente Roberto Madrazo. A grandes rasgos, Roberto Madrazo fue el exgobernador de Tabasco. Nada más un dato muy importante, que cuando fue candidato a gobernador, se gastó $70 millones en una campaña que nada más se supone que podía gastar 3 millones de pesos. Ahí nos habla de la demencial pues inequitatividad presupuestaria que en esos entonces ejerció el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, en el cual su contendiente era precisamente Andrés Manuel López Obrador, y se vinieron pues muchísimas etapas en esa vida reciente de Tabasco, y precisamente ahí es donde embona Roberto Madrazo a la vida nacional, cuando llega precisamente con el PRI a nivel nacional, donde lo llega a incrustarse en las grandes cúpulas partidistas, y desde luego que es donde empieza a fijar sus objetivos políticos. Nunca dejó ser un objetivo político Andrés Manuel López Obrador sobre Roberto Madrazo. Se me hace sorprendente, sí, que nuevamente venga a resurgir del escenario político, pero lo que más risa me da es que diga que en esa misma entrevista de Ciro Gómez Leiva dijo y utilizó la palabra ataque. En ningún momento la investigación de Álvaro Delgado hace un juicio o es prejuiciosa o hace juicios de valor, nada, absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que hace? Desmenuza y desnuda de cuerpo entero la estructura de Latinos, y eso de ninguna forma es un ataque, se llama transparencia, a lo que nunca han estado acostumbrados estos personajes, y es por eso que se sienten exhibidos, meme. Concretamente Carlos Loret y Víctor Trujillo, que a través de su principal inversor, que es precisamente Roberto Madrazo, bueno, ahí se sabe a quién sirven. Ahora, Robertito Madrazo Jr., ¿no? Pues de que en esta entrevista Roberto Madrazo dice, sí sabía, pero no soy yo, es mi hijo, ¿no? Entonces, esta ha sido una constante que yo he criticado mucho a los políticos, como cuando heredan propiedades en vida a los hijos antes de entrar a un cargo y dicen, es que no es mi casa, es de mi hijo. Y a veces lo hacen cuando el hijo acaba de nacer, ¿no? Y dices, bueno, seamos honestos. Pero acá yo quiero rescatar, por ejemplo, el que uno nunca sabe para quién trabaja o para quién va a trabajar. Le mando un abrazo a mi querido Renato, porque publicó un video que creo que exhibe justamente que uno nunca sabe para quién trabaja. Y es de Broso criticando el maratón de Madrazo. Y después, pues, cosa curiosa, ahora es empleado de la familia Madrazo. Uno nunca sabe para quién trabaja. Vamos nada más porque recordar es volver a vivir. Vean esto. Carrerita. ¡Ah! Dime por qué tú me dices siempre solamente. Y hoy le bajo por el tema de derechos. Vean nada más. ¿Tú le crees a Madrazo? Ahí está. Yo tampoco, chamacos. Roberto Madrazo nos ha sorprendido otra vez con sus cifras mágicas. Resulta que participó en el Maratón de Berlín, donde según lo que dicen los resultados, Madrazo ganó el primer lugar en su categoría de 55 a 59 años, registrando el tiempo más chido de su carrera como maratonista, 2 horas 40 minutos, 2 horas 40. Esto, escuinques, resulta ser una mega hazaña deportiva para un cascarón como Roberto, que hasta ahora solo había marcado 3 horas 40 minutos en competencias de esa distancia. Pero además, no solo se llevó el primer lugar en su categoría, sino el puesto 146 de entre más de 40,000 competidores, y con una diferencia de apenas 36 minutos más que el etíope, ¿cómo se llama? Haile Gebrselassie, quien ganó la prueba imponiendo récord mundial. Pero bueno, Ladillas, pero bueno, nunca faltan los envidiosos. Nunca falta la gente que anda intrigando ahí con la fortuna de los demás, hombre. Hay quienes han puesto en entredicho las capacidades atléticas de este coloso deportivo. Es que dicen que el chip
el chip de madrazo, o sea, estamos hablando de este tipo de competencias, le ponen un chip a los zapatos tenis para que vayan registrando con relojes automáticos, inalámbricos y todo esto, van registrando en determinados kilómetros los tiempos. Bueno, el chip de madrazo se saltó los kilómetros 25 y 30. Ese es el momento en que bueno, hay mucha gente me está diciendo, ahí todavía le creía a Broso. Cuando Y- Broso era chévere. Ahí yo solamente rescato esto porque digo, uno nunca sabe para quién chingados trabaja. Curiosamente, yo lo vuelvo a decir, tú lo mencionabas, mi querido Manuel Pedrero, el hecho de que se exhiba quién financia a latinos, no estamos hablando de que sea ilegal, hablamos de algo completamente inmoral. Hablamos de que se venden como un medio binacional, independiente, financiado con recursos vinculados a políticos. Yo se los he dicho, trabajé en la misma empresa que Broso durante un año, bueno, sí, en alianza, que era Acústica Televisión, y nos enteramos que Broso cobraba 600,000 pesos mensuales por producción. O sea, él se quedaba con 500,000 y los 100,000 restantes eran para la producción. Entonces, esto es algo que yo sí cuestioné y dije, bueno, pues, o sea, imagínense mantener una producción de 600,000 pesos al mes y que no obtengas ganancias de ella, ¿no? Porque ya en esas últimas fechas, pues Broso tenía, si él metía patrocinadores, pues eran para él, pues, y de aparte los tenía que elegir, ¿no? Si le gustaban o no le gustaban, era también un tema de que no se podía comercializar el espacio en sus redes, ¿no? En su canal de YouTube y todo esto, entonces, pues con este tipo de argumentos era nada más pagarle para obtener visualizaciones que no podías monetizar y que no podías recuperar. ¿Qué empresa actualmente de medios de comunicación se aventaría un tiro similar en el caso de Broso? Y ahora, hablando justamente de la transparencia, pues en este momento podemos decir que Latinos no es tan diferente a la empresa de Felipe Obrador. No le veo mucha diferencia. No le veo mucha diferencia. Yo no sé tú qué opinas, mi querido Manuel Pedrero. Pues yo lo sintetizaba en un tuit y decía que Carlos y Víctor no pueden vivir sin la sombra de un tabasqueño desde hace mucho tiempo. Uno ahora lo subsidia, que es precisamente Roberto Madrazo. El otro les da material para que tergiversen información, pero la diferencia es que ese es presidente de la República. Mira, ¿cuánto dijiste? $500,000 de pesos mensuales. 600,000 pesos al mes. No, hasta Samuel García alzó los ojos diciendo con sus suelditos de 50,000 pesos. No, es otra cosa. A mí, de hecho, hace rato veía un fragmento de nuestro buen Vicente Becerrano, en donde creo que comentaba que contactaron al productor de Víctor Trujillo. Sí, tratando. Me da culpa. Sí, y pues les digo que el señor no tiene nada que esclarecer. Mi vida, no se sienta perseguido, y eso es lo que a mí me encanta cuando empieza. Por ejemplo, Loret puso, a López Obrador le molesta lo de Pío, le molesta lo de Felipa, le duele, esa fue la palabra que utilizó, le duele. Al mismo tiempo, Andrés Manuel estaba en conferencia mañanera y yo lo veía feliz. Al que veo realmente dolido, a ver, discúlpame tantito, que aquí nos están llamando, una disculpa. Dile que ahorita no. No, fíjate, es Fernando, ¿eh? Ya luego le tomamos la llamada. Me lo saludas cuando le contestes. Claro, a ver, ya voy a pensar que le hice el feo, pero no. Fer, abrazo, brother. A ver, ahí va. Decía yo que Loret decía que le duele al presidente, usa la palabra dolor, pero al presidente yo lo veo más feliz que nunca. En cambio, a Loret sí lo veo dolido. Y se lo puse ahí en su respuesta al tuit. Eres un perro de ataque sin dientes. Un perro de ataque se dedica nada más a morder para herir. Pero en tu caso, te has desgastado tanto pensando en que el periodismo es crear montajes, fabricar niñas que nunca existieron, disparar tanques para parecer que estuviste en guerra, lastimar durante más de 15 años a una persona por un montaje que te ordenaron hacer, vivir al lado de un criminal como Genaro García Luna. Ese es Carlos Loret de Mola, quien pretende darle clases de periodismo a los medios alternativos, y va muy ligado de la mano, te digo, con lo que hace nuestro muy apreciable Álvaro Delgado. Lo de Álvaro, es que es de otro nivel. Yo siempre he dicho, te consta, pienso que la imparcialidad
no existe. Pero cuando veo los trabajos de Álvaro Delgado, pongo en duda precisamente esa idea, porque él se reserva mucho los juicios, nada más expone la información. Y claro, cuando le sirve a la oposición mexicana, porque su último trabajo en proceso fue precisamente publicar los vínculos de Ricardo Salinas Pliego, ¿sí?, con López Obrador en algunas costas que estaban ahí medias raras, y fue precisamente la portada de Proceso y el último trabajo de Álvaro Delgado. Y ahora, en el primer trabajo que hace de Sin embargo, es la exposición de cuerpo entero a toda la estructura de Latinos. Ahora resulta que Álvaro Delgado es palero de López Obrador. No, señor, no tienen ni siquiera idea de lo que están hablando. Si alguien es de un alto calibre de primer nivel, es precisamente Álvaro Delgado, no es cualquier personaje Álvaro, y eso es principalmente la reacción a la que desencadena Latinos. En esta imagen que suben a Twitter y dicen que es más político, es retórica, como lo decía Álvaro. Eso no es una respuesta, es una reacción. Dicen, el ritual mañanero, fíjate, el ritual es algo que se hace todos los días, pero con un protocolo. ¿Qué Nobroso dijo que tenía pruebas de que la mañanera era una preproducción, de que todo estaba arreglado? No, pues habría que preguntarle en especial a Víctor, que si cuando fue Denise Dresser a la mañanera no estuvo arreglado, o cuando fue Jorge Ramos, o cuando va la gente de Reforma, eso no está arreglado. No, estos hombres no entienden lo que es la democracia. En la democracia debe de haber retroalimentación. Si yo te digo a ti algo, tú tienes totalmente la facultad de responderme a mí. Si ellos le dicen algo al presidente, el presidente, no por ser presidente, deja de ser ciudadano y tiene derechos de responder, el derecho de réplica. Pero cuando responde a la prensa, es un ataque a la libertad de expresión y a la prensa, y salen todos los medios a decir que el autoritario. No, señores, el poder mediático es un poder, y como poder se le debe de responder cuando este es precisamente, pues, nombrado. Aquí en los comentarios nos dice Maritza Mandujano: Álvaro Delgado, mis respetos, incluso hizo un cuestionamiento interesante al presidente ahí en la mañanera. Yo lo dije, si hubiera yo estado presente en esa mañanera, me paro y aplaudo, porque fue una cátedra de periodismo. No porque tenemos que estar de acuerdo con lo que pregunta, pero la forma en la que realizó los planteamientos. Dicen que el último, muchos lo sintieron que le gritó, yo no lo sentí así. En mi percepción fue enfático, ¿no? Fue enfático al cuestionar al presidente sobre por qué le responde a los medios de comunicación, y la respuesta del presidente creo que es lo más importante. Aquí a veces pensamos que la pregunta es el tema, cuando lo que de verdad nos debería de importar es la respuesta. Fue una muy buena respuesta en ese momento, pero hay mucha diversidad de opiniones. Acá también nos dicen por acá, lo de Broso es una actuación y circo barato, ya está demostrado. Luego nos dicen, el dúo de periodistas salieron por el cambio de la octava. Ahorita vamos a hablar justamente de eso. Y aquí veo otro comentario. Parece que aquí tenemos a un seguidor de Latinos que me dicen que no pelemos, creo que es Nacho, y que lo están defendiendo ampliamente, más bien están defendiendo los intereses de la transformación aquí en el chat. Dicen aquí, por ejemplo, Alfredo, meme, a Broso y a Loret, llámales el hocico de billetes y hablarán mal hasta de su madre. Pues, no sé, no lo dudo, pero creo que lo importante de todo esto es, yo lo vuelvo a poner sobre la mesa, Latinos no es que sea ilegal el financiamiento que recibe, hasta que se compruebe, ¿no? Si hay desvío de recursos o no, porque ahí tendremos que ver. En el caso del gobierno de Michoacán, lo de salud. Ahí también, por ejemplo, yo les decía, el año 2019, en el primer semestre de 2019, Silvana Aureoles me mochó 1,000 millones de pesos al presupuesto de seguridad para reasignarlo a otras áreas, y nunca aclaró en qué reasignó esos 1,000 millones de pesos. Ahí habría una investigación, pero por ejemplo, lo que hemos investigado, Latinos, insisto, es una empresa que está registrada en Estados Unidos y que hay 2 empresas que salen. Una es la marca, la que registra la marca, y la otra es la empresa que registra a la empresa como tal, y ninguna tiene contratos pues jugosos con gobiernos. Son en su inmensa mayoría consultores de proyectos varios, sobre todo de infraestructura. Entonces creo que por ahí podemos ir viendo qué intereses están detrás de Latinos. Yo hoy lo digo, con qué cara salen a cuestionar los casos de Felipe Obrador, que tampoco es ilegal, es un tema moral.
¿con qué cara los van a cuestionar cuando ellos pues justamente están exactamente en el mismo escalón? Y ahí va otra, porque esta queda perfecto también para ir en contra de una imagen que pues publican los bots, ¿no?, de la oposición en algunas personas que pues creo yo que todavía están trabajando en el uso de la materia gris, y ponen una imagen donde ponen a Carlos Loret, lo atacan pero nunca los desmienten, cuando es totalmente falso. En cada reportaje que ha hecho Carlos Loret de Mola ha sido desmentido por, número uno, descontextualizar los datos, en algunos casos números, y número dos, no ser claros o ser selectivos en algunos aspectos. Nada más por nombrar un par, bueno, tú ya mencionabas Felipe Obrador, no es que nacieron los contratos con Felipe Obrador en este sexenio, sino que se vienen arrastrando desde que Enrique Peña Nieto era presidente. Lo de Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra tiene una empresa que se llama Argos y es muy legítimo que él, como cualquier empresario mexicano, vaya al Banco del Gobierno, que es Bancomext, y pida un crédito por 150 millones de pesos. Eso no es un rescate, porque no se le está regalando el dinero para que siga, ¿no? Eso es lo que sí hicieron, por ejemplo, con el FOBAPROA, que incluso se convirtió en deuda pública, y son 562 mil millones de pesos, 60 mil millones de dólares, y se pagará en 2076. Y esta gente planea inyectar la idea de que lo que pasó con Epigmenio Ibarra pues fue rescate. Bueno, hasta Claudio X González tiene precisamente créditos con Bancomext, y lo peor es que llaman autoritario y dictador a López Obrador. Yo quiero preguntar, ¿en qué dictadura del mundo subsidian a los que te están atacando? ¿No? O sea, es de locos. Y eso es lo que no nombra Carlos Loret, ¿no? Lo de Epigmenio Ibarra no es un rescate. Cualquiera que tenga una empresa puede solicitar y otorgar un crédito que lo va a pagar Epigmenio Ibarra, al final de cuentas. Esos 150 millones de pesos lo va a pagar. Allá de él, si no los paga, pues ahí se va a ver con la justicia, ¿no? Pero eso es lo que no planea. Y lo de Pío López Obrador, ok, vamos a entrarle también. Pío López Obrador, cuando salió ese video, yo dije, y sigo insistiendo, en que debe de haber una investigación. No fue en este sexenio que ocurrió lo de Pío López Obrador, fue en 2015, para empezar. O sea, que no pudo haber sido una acción a través del amparo del poder público, ya que López Obrador no era presidente. Ahora, yo lo que quiero saber como ciudadano, porque eso sí me interesa, es saber la procedencia del dinero. Eso es lo que a mí me interesa como ciudadano, y aquí en el caso se debería de revisar con la FEPADE, ¿no? ¿Por qué? Porque quieras o no, terminamos teniendo casos tan mediatizados que no importa el tema, sino las consecuencias. Aquí se hubieran ahorrado las consecuencias desde hace mucho tiempo si se hubieran puesto, no sé, una comisión o algo, precisamente en ver los delitos electorales, para hacer una investigación, no un juicio, porque eso es lo que yo quiero saber. David León, al grabar este video, ¿por qué grabas? ¿Por qué quieres grabar? ¿Vas a chantajear? ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir? ¿Estás de acuerdo que no hubieran grabado si no hubiera sido algo malo? ¿No? No, yo me tomo una taza de café con alguien, no pasa nada, pero si yo le doy dinero a alguien y todavía me estoy grabando secretamente, ¿qué pasa ahí, no? Eso es algo que estoy de acuerdo, se debe de esclarecer, pero no por eso voy a decir que el presidente López Obrador es corrupto por pues por este video de Pío López Obrador. Y esa es otra, les encantan inflar las tendencias con esto. Luego lo de Pío, que él es director deportivo de un equipo de béisbol en Chiapas. Bueno, sale la nota, el gobierno federal le da dinero al municipio donde está este estadio de béisbol de Chiapas. Y entonces, ¿qué hace Loret y qué hacen toda la derecha mexicana? López Obrador le dio millones de pesos a Pío López Obrador. Bueno, el director deportivo no se encarga de recibir ese dinero, lo recibe el ayuntamiento para la remodelación del estadio. Eso es lo que no se ponen a investigar, son precisamente, como lo dice Maritza Mandujano, esas notas son engañabobos. Y lo peor es que hay mucha gente que está acostumbrada a opinar nada más con leer el titular. Bueno, por favor, que elevemos tantito el nivel de debate. Nosotros no le tenemos miedo a hablar sobre Felipe Obrador, sobre Pío López Obrador,
sobre, no sé, lo que te guste, Manuel Barlet, sobre Pigmenio Ibarra, porque eso es tema público. La diferencia es que nosotros sí hablamos de ellos, pero ellos nunca hablarán de Claudio X González, ni de los millones de pesos en Andorra. No van a hablar de eso nunca. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, Meme. Y justamente como lo retratamos en la Mexico News, que estas investigaciones ni siquiera son investigaciones, son publicaciones, no realizaron el trazo de dinero, por ejemplo, en el caso de Pío López Obrador, no hubo un trazo del dinero de salió de aquí a tal fecha, llegó aquí a tal fecha, y entonces aquí se fue a tal cuenta, y entonces aquí no hubo trazo del dinero, simplemente filtraron un video, que yo también insisto, se debe de profundizar por un tema más moral, mucho más moral, aunque ya Santiago Nieto habría dicho que no hay mayor irregularidad y también el INE pues no abrió la investigación por delitos electorales en el momento. También en el tema, por ejemplo, de Felipa, pues las cifras no coincidían y el reportero, quiero justamente cerrar este tema con eso, el reportero que investiga, porque el que investiga no es Loret, quien cree que Loret es investigador, bueno, ahí nada más le encargo que sea un poquito más congruente. El Loret solamente es el comunicador, no el que da la cara, pero el investigador es el que escribió el guión junto con Loret del documental de Panzazo. Ese documental con el que buscaron darle promoción a la reforma educativa que iba a beneficiar en su inmensa mayoría a Claudio X González. Entonces, volvemos al punto, ¿qué credibilidad? Por eso lo ligaba mucho con lo que decide el tribunal. Vemos que hay mucha desinformación y vemos que hay dinero de por medio por parte de grupos opositores a esta administración, impulsando por la generación de información imprecisa. No voy a decir que sea falsa, digo imprecisa, incompleta y tergiversada. Eso no abona a la sociedad, a una sociedad a la que han mantenido ignorante. Y ese es el problema, que saben que durante mucho tiempo los consumidores de televisión pues han mantenido ignorantes, particularmente por los contenidos que les han vendido, contenidos basura en su inmensa mayoría. Y ahora con el despertar piensan que les pueden llegar a vender exactamente lo mismo y que la gente se las va a creer. Por eso a veces digo, la ignorancia hoy por hoy no recae en quien estudió menos sobre el que estudió más, no. Hoy hay ignorantes que estudiaron una carrera, que son profesionistas, que ya son adultos mayores incluso y que fueron doctores, etcétera, pero crecieron en esta generación de información y están casados, que esta información es real, ya no tienen esta curiosidad, ya no se quieren generar un criterio propio, están súper adoctrinados y ese es el mercado meta, particularmente de las publicaciones de una empresa como lo es Latinos, que están destinadas a darle a la gente lo que está acostumbrado, se conforman con lo poquito que les da y por parte de ellos pues les ha quedado bastante bien. Yo sí lo vuelvo a rescatar, a mí me gustaría ver un piso mucho más parejo en los medios de comunicación tradicionales, que le abran más espacios a opiniones distintas a las de ellos para abonar a la construcción de un criterio objetivo por parte de la sociedad, porque siguen siendo en inmensa mayoría las opiniones tergiversadas, opiniones que sin fundamento, información, pues sí, ya procesada, que no terminan de explicarle a la gente, pues al final las redes sociales es la otra alternativa, que lamentablemente, pues hasta que todos tengan internet, podremos decir, ya estamos cumpliendo con llegar y todavía falta que le entiendan muchas personas al uso de las plataformas como lo es el internet.